Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Muy buenos días a todos esos amigos oyentes que cada jueves nos sintonizan a esta hora en su programa estelar Médicos en la Radio. En el día de hoy con nuestro querido compañero, el doctor José Cabrera, médico internista, gastroenterólogo, miembro del staff de esos grandes médicos especialistas del Hospital Jaime Mota. Buenos días, doctor José Cabrera. Buenos días, mi hermano Juan. La verdad, para mí es un placer poder compartir este espacio de Médicos en la Radio con un compañero y un hermano conocido de aquí, de Barahona. Hoy realmente no hace mucha falta la doctora Elizabeth Mora, que le damos recuerdos desde aquí, te queremos. Y de hecho, José, tenemos que dar la excusa que nuestra compañera Elizabeth Mora no se encuentra con nosotros en el día de hoy debido a compromisos de último minuto de tipo laboral. Sabe que nosotros los médicos tenemos un horario un poco impredecible y a veces cuando uno menos lo piensa, tiene que cumplir con el compromiso de una emergencia que no avisa. Entonces, eso le tocó a nuestra querida Elizabeth Mora. Pero Elizabeth, sabes que te llevamos en nuestros corazones y siempre nos acompaña aquí en cabina. Así es. Y también darle un saludo a todos los que nos escuchan, dominicanos de aquí y dominicanos de allá, que en este momento están en sintonía con este programa tan importante de prevención en salud de Médicos en la Radio por Palma FM. Así un grato saludo y abrazo para todos. Sí, así quiero aprovechar, José, y me mandaron una notificación a través de la mensajería WhatsApp de muchos dominicanos barahoneros que se encuentran en Europa, principalmente en España, que están en sintonía con Médicos en la Radio y averiguaron mi número de teléfono y me escribieron: doctor, aquí estamos en sintonía. Así que a todos esos dominicanos que se encuentran en la madre patria España, desde aquí, desde Barahona, un abrazo bien grande y de verdad que nos sentimos muy agradecidos por ese reporte de sintonía, como también a mi querido amigo Marino Matos, que lo quiero muchísimo, que está en la ciudad de Nueva York, que donde quiera que se mueve es con Médicos en la Radio en sintonía. También quiero agradecer esa sintonía de manera fiel a doña Magalis y a don Nelson, allá en el municipio de Vicente Noble, y a toda nuestra gente de Vicente Noble un abrazo grandote. También a todas esas personas que nos sintonizan en la comunidad de Azua, la provincia de Azua. Muchísimas gracias por reportarnos la sintonía. También quiero mandarle un saludo muy, muy especial y un abrazo muy cariñoso, y esperamos que saques un poquito de tu tiempo al doctor Marciolino Nova, médico familiar, también en sintonía con Médicos en la Radio. Doctor Nova, te sabe que lo queremos mucho y aprovechamos el medio para abrirle las puertas también a Médicos en la Radio para que usted pueda compartir con nosotros todas esas experiencias que usted vive en el día a día allá en el municipio de Vicente Noble. También yo extiendo ese saludo a cada uno de ellos y también un abrazo desde la distancia con mucho amor y cariño, esperando que siempre continúen en sintonía con este importante programa de prevención. José, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Tenemos un tema muy especial que nos has preparado acerca de los pólipos. Divertículos. Oh, wow. Es un tema sumamente interesante y sobre todo la gente tiene como mucho desconocimiento realmente acerca de lo que es la diverticulosis y son los divertículos. Entonces, y sobre todo de la importancia de esa medicina preventiva. Y vamos a arrancar de una vez en materia, que la gente está deseosa de escuchar y de saber y de cada día más aprender. Pero antes de todo, José, quiero comentarte de que el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer emitió una alerta epidemiológica acerca de la presencia ya en el país confirmada del virus del oropuche.
El oropuche es una enfermedad transmitida por mosquitos y también por los mayis, esos genes que pican a uno que uno ni cuenta se da. Como que en la saliva tienen anestesia y se te pegan en la piel, en las piernas, y tú nada más ves esa marca de color rosada que deja la picadura de este terrible mosquito. No se han confirmado casos todavía. Hasta este momento tenemos una llamada. Vamos a ver, una llamada en línea. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Muy buenos días, bendiciones. Estoy llamando de Cabral para saludar del corazón a Cabrera. Cabrera, saludo, que Dios te bendiga. Igual para ti. A ti y a tu familia. Es Yolanda que te habla desde Cabral. Siempre que tú estés en ese programa, yo tengo que llamar para saludarte porque te lo mereces, porque tú tienes una delicadeza con tus pacientes y un amor y una cosa que tú, todo eso que uno te brinda, tú te lo mereces de Cora. Que pase buen día y bendiciones. Igual, buen día para ti, Yolanda. Desde aquí un abrazo. Aquí, la verdad, una persona que quiero mucho y que ha sido parte de este tiempo hermoso que he estado en esta región, especialmente en Cabral de Barahona. Desde aquí un saludo. De verdad que, José, nos sentimos también muy complacidos y sobre todo queremos también darle las gracias a todos nuestros amigos oyentes que nos sintonizan en Cabral, Peñón, Polo, nuestro amigo Luis allá en Paraíso, que tiene mucho que no nos llama. Luis, te extrañamos mucho, pero sabemos que siempre nos acompaña en sintonía. Entonces, gracias por esa palabra también tan emotiva, la verdad que ayudan a uno en todo momento a seguir el camino correcto. Yo quiero decir que en ese caso con la fiebre del oropuche, a mí me llamó mucho la atención en un reporte sanitario que precisamente las autoridades cubanas para el mes de junio estaban informando. El mes de finales de junio. Y recuerdo que a principios de julio yo hacía una notificación que le enviaba eso a nuestro hermano realmente Clemente Terrero, que es Barahonero, un infectólogo Barahona, y le enviaba esta notificación sobre eso. Y yo entendía también porque las manifestaciones que presenta esa enfermedad, que es una enfermedad muy parecida al dengue, a la leptospira, al chikungunya, pues veía pacientes muy allegados a mí realmente que tenían esas manifestaciones tan parecidas a él, que desde ahí comencé a pensar que creo que esa enfermedad la tenemos desde ese tiempo que se estaba reportando, no un caso, sino múltiples casos en Cuba. Yo consideraba que también aquí, porque habían pacientes con esas manifestaciones. De hecho, José, en Cuba han tenido ya muchos casos de la enfermedad. De hecho, todos sabemos que Cuba tiene un buen primer nivel de salud. Correcto. Y desde el punto de vista epidemiológico, esas personas están bien formadas, bien preparadas y tienen realmente control de su población. Y de hecho, ellos los confirmaron precisamente investigando dengue y veían que le daba esa manifestación general, investigaban dengue, el paciente no tenía dengue, investigaban malaria, no tenían malaria, chikungunya tampoco tenía, y entonces comenzaron a pensar en él. Y cuando hicieron las pruebas serológicas, entonces encontraron que sí la presencia del mismo. De hecho, el Ministerio de Salud Pública, a través del Laboratorio Nacional del Doctor de Fillón, que está cerca de la universidad, tomó la muestra de los mosquitos y de los mayes, de los genes que pican, y realmente dieron positivo a que sí tienen el virus del oropuche. Y esto es una enfermedad que se caracteriza por una fiebre alta, también malestar general, anorexia, pérdida de apetito. También puede haber rigidez
articular, el dolor en las articulaciones puede ser severo y hasta limitante. Limitar Sí. inclusive la caminata y limitar realmente el que tú puedas movilizarte, inclusive dolor lumbar también. Y también se ha reportado en algunos casos que los pacientes pueden tener visión doble y vómito persistente. En nuestra consulta privada, José, hemos visto, y también en las visitas domiciliarias que hacemos a nuestros pacientes adultos mayores, hemos visto en estos últimos días como un aumento en el número de casos que le llegan a uno con pacientes con dolores en las articulaciones, principalmente dolor a nivel de la región lumbar. Con esto no quiero dejar dicho de que esta sea una manifestación del virus del oropuche, pero sí se pone uno en alerta porque se ven casos más inusuales de lo normal. Es así, y en lo que no se piensa no se diagnostica. Definitivamente. Entonces hay que pensar en esa enfermedad aquí en nuestro país. Entonces, las medidas preventivas son iguales a las del dengue. Medidas preventivas iguales a los del dengue. Si no tenemos, si evitamos los criaderos de mosquitos, no tenemos reproducción de mosquitos. Correcto. Y en estos días cayeron unos chubasquitos. Entonces, señores, hay que tratar de mantener sus patios limpios. Hay que tratar de evitar los cascarones de huevo, las botellas, las latas viejas, las gomas viejas. Todos los envases que acumulen agua, vamos a tratar de evitarlo. No nos vamos a cansar de tener esa campaña de prevención, porque es la única manera de que podemos evitar esta terrible enfermedad. Y eso nos recuerda a una parte histórica, según nos cuentan los abuelitos y los tíos mayores, de que ese gran munícipe baraonero, el señor Luis Edermonte, donó el reloj que tiene muchos años que no funciona, que yo tuve el privilegio de verlo funcionar, y daba la hora 2 veces, José. Y uno se preguntaba, ¿y por qué el reloj da la hora 2 veces? Y una de esas teorías es que al baraonero hay que hablarle 2 veces. Excelente, la verdad. Yo también tengo que felicitar a las autoridades, y en eso felicitar a nuestro regional, el doctor Wilkin Félix, que ha estado hablando y trabajando mucho la descarralización de nuestras comunidades, de nuestra región, y eso es muy importante, como tú decías. Si no quitamos todo lo que acumula agua en nuestro patio, pues tenemos el riesgo de que se desarrollen estos mosquitos. Y sobre todo, José, no debemos de mencionar también a la doctora Indira Olivero, directora provincial, también, sí, que cuenta con un equipo de trabajo encabezado por la doctora Yulisa Batista, epidemióloga, que esa gente es el día entero, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la calle trabajando, y tienen todo la provincia de Barahona identificada, cuáles son los lugares de riesgo, dónde tienen problemas, y se mantienen constantemente trabajando. Tenemos que invitar a la doctora Olivero. Está haciendo excelente labor, la verdad. Yo la felicito. Una estrella. Y le espero un día, le esperamos un día por aquí para que comparta esa experiencia que yo sé que ya no está escuchando, y así que a través de esta emisora Palma 90.7, una emisora de empresas radiofónicas, te hacemos este llamado, Indira Olivero, para que nos acompañe aquí en Médicos en la Radio, y así poder expresar a través de tu voz y de tu gran experiencia y el gran trabajo que estás realizando en la dirección provincial. Bueno, entonces nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, y volvemos en breve con nuestro tema especial preparado en el día de hoy, que es divertículosis o diverticulitis. Vamos a ver qué son cada uno de estos términos que vamos nosotros en esta mañana a hablar. Adelante, señor director. En su programa estelar Médicos en la Radio, a través de Palma 90.7 FM, una emisora de empresas radiofónicas, la gran cadena del sur dominicano. Recuerda, José, que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental Nat Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en el Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, bracket, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic Odontología Especializada. Entonces, José, vámonos al tema en cuestión, que
las personas tienen mucho desconocimiento de esta entidad patológica que recibe el nombre de divertículo. ¿Qué es un divertículo, José? Muy bien. Como tú decías, divertículos lo consideramos como una herniación de la mucosa y submucosa, donde en la parte se considera o zona de mayor debilidad de la pared del colon, por donde a través de ella circula o penetra y llega lo que es la arteria mesentérica, la rama capilar de la arteria mesentérica, a la porción circular del músculo. Hay quienes también lo consideran como pequeños sacos, o sea, lesión en forma de saco, donde encontramos que hay una extensión o una protrusión del mismo desde la parte interna hacia la parte externa. Lesión en forma de saco porque hay una debilidad de esa pared muscular. Se considera que los divertículos es la alteración anatómica más frecuente en el mundo occidental y en países industrializados. Y cuando decimos mundo occidental, estamos hablando de Europa, estamos hablando también industrializado de Estados Unidos, Australia, y poco frecuente en países africanos y asiáticos. Esta es una enfermedad que tiene una prevalencia de menos del 2% en personas de 30 años. Sin embargo, cuando tenemos personas de 45 a 60 años, aumenta a un 33%. En personas de 60 hasta 80 años, aumenta hasta un 40%. Y por encima de los 80 años, aumenta un 66%. Es más frecuente en el sexo masculino. Sin embargo, se habla que en el mismo mundo occidental suele después de los 80 ser más frecuente en el sexo femenino, no en el masculino. Otra cosa muy importante y es que en el mundo occidental los lugares más frecuentes de la presentación de los divertículos es en el colon izquierdo y en los países asiáticos es en el colon derecho. En el primero es un 95% la posibilidad de encontrarlo en el mundo occidental. Sin embargo, en Asia se encuentra entre un 75 y un 85 más frecuente en el lado derecho. Algo muy importante es que en las 2 últimas décadas, y cuando hablamos las 2 últimas décadas, estamos hablando en los últimos 20 años. ¿Por qué esta enfermedad ha pasado de cenicienta a de alta preocupación? Sencillo, porque en los últimos 20 años ha aumentado la cantidad de pacientes que necesita atención médico-clínica y o quirúrgica. Es decir, atención médica para tratarlo y atención quirúrgica. Anteriormente era poco frecuente, pero sin embargo estamos viendo que en los últimos tiempos. Y lo peor del caso es que cuando estos pacientes suelen complicarse, tienen que con perforación, ya sea perforación purulenta o fecaloide, tienen una mortalidad de hasta un 45%. Es decir, estamos hablando que casi la mitad de los pacientes con diverticulitis complicada tienden a fallecer. Y cuando el paciente tiene un acceso que puede ser intraabdominal, puede ser pélvico, puede ser retroperitoneal, tiene una posibilidad hasta de un 17% de fallecimiento. Es una enfermedad que produce síntomas solo en un 10 a un 25% de los pacientes, o sea que, pero sin embargo, aún presentando esas manifestaciones, que es un porcentaje bajo, sin embargo, mira cómo se ha aumentado realmente los efectos, las complicaciones de esta enfermedad en los últimos 20 años. Por eso de cenicienta está pasando a una enfermedad de gran preocupación
a nivel mundial. José, es muy importante diferenciar lo que son las patologías del colon derecho y del colon izquierdo, porque ambas patologías dan manifestaciones clínicas totalmente diferentes. Correcto, así es. Y eso es muy bueno y muy importante señalarle a todos nuestros amigos oyentes. Y a mí me gustaría que tú nos comentaras cuáles son esos signos y síntomas que produce esta entidad patológica que, como muy bien señala, ha pasado a ser de una cenicienta a una patología de mucha preocupación en lo que tiene que ver con la gastroenterología. ¿Cuáles son los signos y síntomas de presentación para que nuestros amigos oyentes, y queremos decirle que están todas las líneas disponibles en el 809-524-4907 para realizar cualquier tipo de pregunta a este gran especialista del área de la gastroenterología, el doctor José Cabrera? Entonces, doctor, explíquenos para que las personas que nos están escuchando sepan y poder identificar y poder acudir a buscar ayuda temprana. Sí, el síntoma cardinal o principal es el dolor abdominal. Y como tú decías, que depende de la localización, porque cuando estamos hablando que la localización es izquierda, vamos a tener un dolor que es más frecuente en fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo. Es decir, es más frecuente un dolor fuerte, continuo, de fuerte intensidad, que no mejora, es decir, hasta que no se trata. Igual en el caso de ser en el lado derecho, la manifestación es dolor abdominal en fosa ilíaca y flanco derecho, que puede asemejar y hacer pensar que estamos ante un cuadro de una apendicitis aguda o quizá de una enfermedad de Crohn, que es uno de los diagnósticos diferenciados que uno tiene que tener con esta patología, o un quiste de ovario retorcido. Entonces, nos hace pensar mucho en esto. En otras manifestaciones tenemos las náuseas, los vómitos. El paciente también puede cursar con diarrea, pero puede cursar también con estreñimiento, se asocia asociado. Y entre los signos vamos a ver que el paciente puede presentar, y es la principal causa de sangrado digestivo bajo, que es la hemorragia, leptorragia o hematoquesia, es decir, que cuando usted está presentando salida de sangre por el ano. También el paciente puede presentar fiebre, que es otro signo que el paciente, pero que es el signo menos frecuente que suele verse en estos pacientes, es la fiebre. Y de todo eso, bueno, la fiebre es un síntoma bien preocupante, porque muchísimas enfermedades producen fiebre. Incluso hay un término diagnóstico que es la fiebre de origen desconocido, que en un importante porcentaje de los casos, a pesar de que tenemos y contamos hoy en día con muchísimos recursos tecnológicos, no podemos determinar el origen de la fiebre. Entonces, José, hemos visto que muchos pacientes que llegan con sangrado gastrointestinal bajo por divertículo se caracterizan por ese sangrado masivo, ese sangrado abundante, que si no se reciben las atenciones apropiadas a tiempo, este paciente puede llegar a causar inestabilidad hemodinámica. Así es, el sangrado es masivo y es, como le digo, después de los 45 años es la causa más frecuente de sangrado digestivo baja, y que en ocasiones puede ser tan masivo que puede provocar realmente no solamente signos, hasta shock hipovolémico y hasta la muerte del paciente. Y sobre todo recordar a nuestros amigos oyentes que el cuerpo humano tiene aproximadamente unos 5 litros y medio, algunos hasta 6, y que cuando se pierde aproximadamente la mitad de la volemia, las posibilidades de sobrevivencia bajan de manera muy considerable. Muy significativo, así es. Y José, me gustaría saber si se ha determinado qué produce la presencia de los divertículos a nivel del colon.
Excelente pregunta. Hoy en día se está hablando que es una enfermedad multifactorial. Y entre los factores que vamos a ver que ellos están analizando, estamos hablando dieta, están la flora, cambio en la flora gastrointestinal, hasta eso se está mencionando, la motilidad intestinal. Se habla también del caso de los pacientes que consumen una dieta, por un ejemplo, rica en carne, por decirte, un ejemplo, que tienen que ver mucho con eso. Entonces, en esa patología, ¿qué pasa? ¿Qué se ha encontrado con los países occidentales industrializados? Que precisamente la alimentación es basada más en consumo de carne, más que en fibra. Sin embargo, los países africanos tienen un consumo más bajo de carne y más elevado de fibra. Y ellos tienen una tasa mucho menor que los demás. Otra cosa muy importante que se ha relacionado cuando hablamos de la motilidad, estamos hablando que en estudio manométrico intestinal que se han realizado, tanto en pacientes en reposo como en pacientes en actividad, en ingesta de alimentos, como estimulado por la neotigmina como sustancia, ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado que en estos pacientes hay un aumento de la contractilidad y también se ha encontrado que tienen menor cantidad de células de Cajal. Y las células de Cajal son las células intestinales que actúan como si fueran marcapasos para aumentar o mantener la peristalsis. En la medida que tenemos menos cantidad de esas células, tenemos menos motilidad intestinal. Pero también está lo que es la parte de la compresión intestinal interna, la presión a la que está sometido los pacientes muchas veces estreñidos, que tienen una sobrecarga de heces fecales en intestino bajo, izquierdo principalmente, y que eso genera una presión a nivel intestinal que tiende a provocar ruptura, porque en un divertículo hay una ruptura muscular y esa ruptura muscular es lo que va a permitir esa herniación, esa debilidad que va a provocar esa lesión en forma de saco, que es lo que nosotros llamamos divertículo. José, es muy importante esa parte que usted menciona con relación a la dieta. Y quería hacer otro empeñito antes de comenzar ahí, es que hay que diferenciar algo muy fundamental, y es, como tú decías, cuando hablamos de diverticulosis, hablamos de la presencia de divertículo. Cuando hablamos de diverticulitis, hablamos de la inflamación o infección de esa pared intestinal del divertículo. Que la diverticulitis puede ser complicada y no complicada. La no complicada es aquella que hay inflamación pericólica que puede llegar hasta el flemón. Flemón es sencillamente una inflamación purulenta, con secreciones purulentas, donde no está como recogida, es decir, está dispersa, diferente al absceso que está colectada, está como si fuera en un huevo. Entonces, sin embargo, la diverticulitis complicada es aquella que se acompaña de absceso, se acompaña de peritonitis generalizada, que puede ser purulenta o puede ser fecaloide. Y también, otro término que también se usa, que enfermedad diverticular. Y cuando hablamos de enfermedad diverticular... Tenemos una llamada, José. Ok, sí. Excelente. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Buen día, le habla Betania de Cibaní. Muchas gracias, Betania. Muchas gracias. Yo me hice una endoscopía y una colonoscopía. Ustedes saben que la mayoría de los doctores le explican a uno, pero uno no entiende bien porque le hablan en modo de ellos, de doctores. Dice hemorroide interna, grado 2.
hemorroide interna, grado 2 también, externa, grado 2. Yo quiero saber qué es lo que es. Cuando hablamos de déjeme explicarle, cuando hablamos de hemorroides internas, estamos hablando de dilatación de un vaso hemorroidal, es decir, una vena hemorroidal que se dilatan y que la dilatación no es tan significativo en el sentido de que no hay una marcada dilatación, es decir, es el vaso que todavía está longitudinal, que no está tortuoso, que no está grandemente aumentado, sino levemente, ligeramente aumentado. Esa dilatación de un vaso, que es un hemorroide, que se forma porque hay un coágulo que está en una zona de menor grosor del vaso, y ahí ese coágulo obstruye lo que es la continuidad o salida o movimiento de la sangre, y esa parada de la sangre que no puede circular en ese vaso sanguíneo es lo que provoca esa dilatación de ese vaso, que en el ano ahí nosotros le llamamos hemorroide, que puede ser externa cuando es fuera del ano y interna cuando es dentro del ano o en la parte rectal interna próximo al ano. Muy importante esa pregunta y esa aclaración, y de hecho queremos darle las gracias a todos esos amigos oyentes que nos sintonizan y nos reportan la sintonía en Baní, una provincia muy trabajadora y excelente, sobre todo que se caracteriza por esa limpieza y esa organización. José, entonces estábamos hablando antes de la llamada de esa gran diferencia que existe entre la diverticulitis y la diverticulosis, y sobre todo cuando la enfermedad diverticular. Sí, la enfermedad diverticular, sobre que todo ya cuando... son todos los síntomas y signos que puede presentarse, desde leve hasta la complicado de la diverticulitis complicada. Oh, wow. O sea que cada quien encasillado. Sí, definitivamente. Y sobre todo, mira la complejidad del caso. Uh-huh. Una complejidad desde el punto de vista médico-científico, por así decirlo, y de la importancia para que la gente conozca de la magnitud de esta enfermedad, incluso de que esta enfermedad, si no recibe una atención apropiada a tiempo y es diagnosticada a tiempo y es tratada y se le da un seguimiento bien riguroso, puede llevar hasta la vida del paciente y tener unas complicaciones terribles, que me gustaría, José, que nos detallaras un poquito más acerca de lo que es la complicación que presenta esta enfermedad en caso de que no se reciba un tratamiento de manera oportuna y apropiado. Sí, bueno, entre las complicaciones, como dice, tenemos los accesos. De hecho, hay la clasificación de INCHE, que es la clasificación que se usa para uno poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Normalmente, algo muy importante que tenemos que definir esa parte antes de llegar ahí es que el diagnóstico nosotros lo vamos a hacer con las manifestaciones clínicas, signos y síntomas que presenta el paciente, como tú decías. Que a eso nosotros los asociamos, análisis de laboratorio, como puede haber leucocitosis, puede haber una PCR, dice que el diagnóstico, cuando tenemos una PCR en 50, ya nosotros podemos pensar en diverticulitis. Cuando tenemos, o sea que cuando usted tenga una PCR, que yo sé que tú le indicas mucho, en 50, ya ve pensando en diverticulitis. Si tiene un dolor en fosa ilíaca izquierda o derecha, pero si tú lo asocias a una PCR mayor de 150 y tiene un abdomen complicado, entonces ya tú puedes pensar en una diverticulitis complicada. Según INCHE, que es una clasificación tomográfica, porque realmente, ¿qué se ha visto? Que la radiografía no es buena para hacer el diagnóstico de diverticulitis complicada. Y la sonografía, realmente se habla
que puede ser buena en unas buenas manos, es decir, en un sonografista experto. Podría ser, pero que el gold standard lo representa la diagnóstico tomográfico, no solamente para hacer el diagnóstico, sino para estratificar la enfermedad o clasificarla y ver cuál es el paciente que se nos va a complicar severamente o está complicado severamente y va a necesitar, como tú dices, una cirugía y quién no. Y ahí entonces en esa estratificación tomográfica entra la clasificación de INCHE. La que hoy estamos usando es la modificada y ello parte de 0 hasta 4. En la clasificación 0 de INCHE dice es una inflamación leve. Después tenemos la clasificación 1, que puede ser 1A, que es una inflamación pericólica que puede asociarse o no a flemón. Clasificación 1B, que ya se asocia a inflamación pericólica más absceso, que el absceso puede ser menor de 2 centímetros, que puede tener un tratamiento conservador, o mayor de 2 centímetros, que ahí se habla que valorar hacer un drenaje percutáneo para extraer las secreciones. Y en el caso del 2, que ya nosotros estamos hablando, en la clasificación 2 de INCHE, estamos hablando de acceso pélvico, es decir, ya no es la lesión, ya se ha extendido a un lugar más alejado como es la pelvis, retroperitoneal o intraabdominal a distancia. Y en ese caso, ya se puede hacer el drenaje percutáneo. Pero si se complica el paciente, ese paciente también puede ir a cirugía. En el caso del grado 3, ya no tenemos acceso. Ya este es un paciente que tiene una peritonitis generalizada, el INCHE 3, que a predominio purulenta de pus. Y el tratamiento es un tratamiento quirúrgico, la colestomía. Y el INCHE 4, que es la misma peritonitis generalizada, pero fecaloide. Y el tratamiento es también quirúrgico. Wow, es decir que eso es un manejo multifactorial. Multifactorial. Aquí interviene tanto el médico gastroenterólogo como el médico cirujano, como el médico internista cardiólogo en hacer una buena evaluación cardiovascular. Interviene el patólogo también, porque cuando se realizan este tipo de procedimientos ya invasivos, cuando esta enfermedad está en un estadio avanzado, complicado, hay que tomar biopsia y hay que mandar al patólogo. Correcto, sí. Es una situación muy, y que hemos tenido casos, y debo decirte, hemos tenido defunciones. Sí. Por esos casos. Y lo peor de esos casos, que las perforaciones, como te digo, como hacen peritonitis por secreciones purulentas, producen poco aire en cavidad abdominal, entonces por eso radiográficamente puede pasar inadvertido. Y darse cuenta es más cuando tienen las secreciones abundantes abdominales, purulentas, generalizadas, y ya el paciente está sumamente complicado. Por eso estamos hablando que no es un paciente cualquiera, es un paciente especial. Y es una patología que de cenicienta se está pasando a una patología de gran preocupación. Y yo te voy a decir algo que creo, ¿por qué también de gran preocupación? Y creo que quizás no sé si voy a contestar una pregunta que tú me quisiste hacer de la dieta. Sí, pero claro. Por ahí va lo que yo quiero decir. Claro que sí, porque hemos visto, José, últimamente que la dieta, bueno, influye en todo, incluso en lo que tiene que ver con la parte religiosa. Conocemos de algunas instituciones de orden religioso donde donde sus miembros deben de llevar una dieta
muy estricta. Conocemos el caso en algunas religiones que no consumen la carne de tipo animal, que consumen pescado, otros solo consumen vegetales, otros no consumen ningún tipo de proteína de tipo animal. Entonces, con este cambio climático que es una realidad en el día de hoy, todos sabemos que hoy en día se utilizan muchísimos fertilizantes, principalmente para los vegetales, el control de las plagas y toda esa parte. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, José? Me preocupa mucho esa parte, porque, por ejemplo, los que utilizan esa dieta estrictamente vegetariana, todos sabemos que la utilización de fertilizantes para que ese producto llegue a su final es bastante intenso, para evitar que las plagas se los coman, obviamente. Entonces, las regulaciones que tiene nuestro país en cuanto a lo que tiene que ver con la utilización de fertilizantes todavía no son tan rígidas como lo es Estados Unidos y como lo es Europa. Entonces, puede ser esto un factor de riesgo para que los pacientes padezcan de esta enfermedad. Sí, es correcto. Precisamente de eso se ha hablado, por eso se habla de multifactorial, precisamente la causa. Y entre los factores, el primero es la dieta. Después hablan de, como te decía, factores que tienen que ver con la flora, factores que tienen que ver, hasta factores genéticos se habla. Y entonces, ¿dónde se ha visto que el factor dieta tiene que ver? Es sencillo. Los países occidentales e industrializados tienen una dieta rica en fibra, fundamentalmente rica, en carne. ¿Y por qué en nuestro país también vemos como que se ha aumentado y está pasando de cenicienta a una enfermedad de preocupación? Porque ya tenemos muchos casos que son ingresados, muchos casos manejados y muchos casos que se están presentando en nuestros ingresos. Es que nosotros tenemos también una dieta occidentalista, nos estamos occidentalizando. ¿En qué sentido? Nosotros, a inicio del año 2000, pocas veces uno hablaba de vamos a asar carne, comer carne asada y tener una parrillada. Sin embargo, ¿qué es lo que más comemos? ¿Qué es una de las cosas más frecuentes que nosotros comemos? No solamente que la mandamos a buscar, a comprar, sino que vamos también a los lugares a comprar. Entonces, ese cambio que se está produciendo en nuestro país, y es que nos estamos orientando, está aumentando los riesgos. Y obviamente que se ha notado que los países que tienen bajo consumo de carne y alto consumo en fibra, como te decía, en África y en Asia, ellos tienen una incidencia menor a la nuestra. Y observa que no es la menor complicaciones precisamente, porque la dieta juega un papel muy importante. ¿Y en qué sentido juega la dieta un papel importante? Porque la dieta rica en fibra retiene agua en su interior y eso ayuda a que la formación en las heces sean más blanda, más suave, menos dura. Entonces, eso significa que el tránsito a través del colon será más fácil, más suave y generando menos presión interna de la luz del colon. En cambio, cuando nosotros consumimos alimentos pobres en fibra, generamos heces fecales más duras, de mayor grosor, y eso va a generar más presión a nivel del intestino, especialmente aquí hablando del colon. Es una situación bien fuerte y creo que es importante esa aclaración que le haces a todos los amigos
oyentes que están ahí en sintonía, porque es importante, José, muchas personas sufren de estreñimiento y el estreñimiento, la constipación, constituye una de las causas principales por lo que el paciente va a la consulta, principalmente en ese primer nivel de atención. Nosotros como médicos familiares, como puerta de entrada al sistema de salud, recibimos muchos pacientes que llegan con esa queja de esa constipación, de que duran 3, 4, 5 y 6 días sin ir al baño, y esto está muy relacionado con la dieta, como tú bien señalas, y mejorando lo que son los hábitos alimentarios, podemos mejorar esa situación de una vez por todas y tratar de disminuir lo que son los riesgos para padecer esta enfermedad. En ese sentido, José, me gustaría saber qué se está haciendo ahora mismo con los pacientes que están cursando con esta enfermedad. ¿Cuál es el pronóstico actualmente de estos pacientes y cómo podemos evitar caer en esta situación? Sí, la verdad es que lo primero es que para uno saber si tenemos divertículo, si es fundamental, o nos hacemos un estudio tomográfico que nos ayude a identificar los divertículos, o también hacemos estudio de colonoscopia. En este caso, José, ¿cuál es para ti la que tiene la mayor sensibilidad y especificidad para poder hacer un diagnóstico mucho más preciso? ¿La colonoscopía o los estudios de imagen? Bueno, buena pregunta. Y te voy a decir por qué buena pregunta. Si el paciente tiene solamente una diverticulosis, es decir, la presencia del divertículo, excelente la colonoscopia, es lo máximo o estándar. Sin embargo, si tú tienes un paciente con un abdomen agudo, donde tú pudieras estar pensando en que el paciente está cursando con una diverticulitis aguda, complicada, no haga la colonoscopia, que el diagnóstico gold standard te lo va a dar la tomografía y la clasificación a través de ella de INSEE. ¿Por qué? Porque el riesgo, tú no sabes primero si está ya perforado, si tiene una peritonitis, no sabemos tampoco si tiene un absceso, entonces por eso en ese caso está contraindicada la colonoscopia en los casos de diverticulitis aguda, complicada. Y en la aguda no complicada, de hacerse, tiene que ser con sumo cuidado. Podría ser, por ejemplo, en el estadio 0, que apenas la inflamación es leve, pero aún con inflamación es leve, el riesgo de dilatar los intestinos es un riesgo también de el paciente puede perforarse fácilmente. Y una perforación en el colon señores, eso es un problema muy serio. Una cirugía casi segura. Eso es un problema muy serio y sobre todo la infección que causa a nivel abdominal una perforación de colon es una situación muy crítica y eso lo vemos en el día a día cuando llegan pacientes, sobre todo con heridas de proyectil por arma de fuego, con abdomen agudo al hospital, que llegan con perforación a nivel del colon, como esos cirujanos tienen que fajarse en ese salón de cirugías, esos lavados quirúrgicos tan enérgicos. Exacto. Y sobre todo la cobertura de antibióticos que hay que utilizar y lo caro que son los antibióticos. Por eso, exacto. Por eso es como tú dices, y es fundamental eso. Si queremos saber, si vamos a ver, tenemos más de 45 años y queremos saber si tenemos divertículo, el mejor estudio, la colonoscopia. Si tenemos una diverticulitis aguda, que puede no ser complicada, tomografía. Con contraste, oral o endovenoso, fundamental. José, nos han hecho señas de que no hay tiempo para más y tenemos que recordar que este programa llega a ustedes gracias a la Clínica Dental
Nat Clinic Odontología Especializada. Recuerda que en Nat Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpieza, bracket hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic Odontología Especializada. Y como siempre, José, estamos sumamente agradecidos por la presencia tuya aquí, doctor José Cabrera. Debo de evitar ya decirte, José. Que no, ese es mi hermano, Juan es mi hermano. Doctor Cabrera, estamos sumamente agradecidos de su presencia aquí con todas estas informaciones que hemos dado a todos nuestros amigos oyentes, y recordarle a nuestros amigos oyentes que Médicos en la Radio es un programa que se transmite todos los días a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana por esta su emisora Palma 90.7 FM, la emisora que no se pierde en carretera. Buenos días. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adelante, señor director.